Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, personas que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Y siempre es bueno volver a vernos para continuar con el conocimiento de la palabra de Dios. No es precisamente un estudio más profundizado, es un conocimiento, es una visualización de lo que Dios obra, quiere hacer, quiere mostrar para ponerse a consideración de nosotros a efecto de que aceptemos el milagro más grande, que es el de la salvación, el poder salir de las tinieblas a su luz admirable, salir del pecado hacia la libertad de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad sobre todo, no de la tranquilidad, pero sí de la seguridad que Dios nos da. Y siguiendo con el tema que habíamos mirado la semana anterior, que habíamos visto, respecto de aprender a caminar en la dirección de Dios, porque no siempre es más, cuando actuamos por fe, no siempre obra, opera o tiene asidero nuestra lógica. Más bien vemos que la lógica de Dios es totalmente contraria a nuestra lógica, porque hay veces que Dios nos lleva por sendas, nos lleva por caminos, nos lleva por ciertas situaciones que terminan siendo ilógicas, que terminan siendo no muy prácticas, que terminan siendo a criterio humano, a veces hasta inapropiadas. Pero cuando uno se toma de Dios, cuando uno le toma la mano a Dios como un niño pequeño que toma la mano de su padre, el niño pequeño tiene que saber que su padre le va a cuidar, que su padre le va a guiar, que su padre le va a sostener y que su padre le va a llevar al objetivo propuesto, ¿sí? Aunque, insisto, muchas de las veces nosotros podamos no tener ese entendimiento tan claro, ¿sí? Con el pasar de los tiempos, caminando uno, perseverando uno en los caminos del Señor, va entendiendo de mejor manera y le resulta menos difícil aceptar cuando en ciertas circunstancias Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, pero para darnos una solución magnífica, maravillosa, total, ¿sí? Por eso yo invito siempre a las personas cuando han decidido seguir a Cristo Jesús, cuando han decidido que la palabra de Dios sea su guía, esa lumbrera que alumbra cada paso en nuestro camino, ¿sí? No se desesperen, no se angustien por las cosas que a veces suceden, ¿no? Que nos llevan a pensar y a decir, pero si estoy en los caminos de Dios, ¿cómo es posible que este tipo de situaciones me pasen? ¿Cómo es posible que Dios permita que llegue a esta condición tan dura, tan difícil, tan triste, tan desoladora? Porque a veces pasamos por ese tipo de situaciones. Acuérdese lo que habíamos visto la semana anterior, que después de las 10 plagas que castigaron a Egipto, y que fue una demostración y confirmación de lo que Dios había dicho. Yo voy a sacarlos con brazo fuerte, con mano fuerte, con brazo extendido. Yo voy a sacarle en medio de prodigios y de milagros. Dios no dice eso para espantar, Dios no dice eso para amedrentar. Dios dice eso porque Dios lo va a hacer en la medida de la dureza del corazón de aquellos que atentan contra nuestras vidas. Muchos de ellos a veces son familiares, son personas muy cercanas, son compañeros de trabajo, de universidad, de vecindario, ¿sí? Y que son gente que atenta contra nuestras vidas y se solazan causándonos perjuicio, dolor, quebranto. Dios dice, déjale nomás, no es que yo no me doy cuenta o yo estoy permitiendo simplemente porque no puedo hacer nada ante tu aflicción. No, no está diciendo eso. Dios dice, déjale, porque en la medida de la dureza de su corazón, yo me voy a glorificar en ese tipo de situaciones y lo que va a suceder es que ellos van a entender que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tienes un Dios que te defiende, que humanamente es posible que consideren, y así termina siendo, que nosotros somos frágiles, débiles e inclusive nos sentimos a ratos sin capacidad de defensa, pero tenemos un Dios, un Padre, que nos adoptó como hijos y como hijos Él nos va a cuidar y nos va a sostener mientras las adversidades pasen, pero a su vez nos va a ayudar a salir de los problemas y a tener paz y a ganar en experiencia con Dios. ¿Qué es lo que había sucedido hasta la semana anterior que habíamos visto? Que bueno, pues salen de Egipto, por fin, el corazón endurecido de Faraón termina de ablandarse ante la situación tan crítica que afrontaron con la muerte de los primogénitos y efectivamente el pueblo sale, ¿no? Pero cuando sale dice que Dios le lleva a dar una vuelta por, por el desierto o hacia el camino que llevaba al desierto
para evitarle que los filisteos les golpeen, les afecten, ¿sí? Entonces, claro, ellos de pronto, como lo decíamos la semana anterior, de pronto dijeron, este es el camino más recto, sí, pero no es el que más conviene, ¿sí? Entonces Dios le lleva por un costado y llegamos a ese punto, ¿sí? En que Dios decide guiarles, en que Dios decide sostenerles, no desampararles y pone aquella nube para que ellos puedan ser guiados a efecto, sobre todo a efecto de que no se detengan, ¿no? De que puedan seguir siempre caminando. Ahora, efectivamente habían pasado las 10 plagas, Egipto había sido herido, había sido golpeado, el pueblo tuvo la oportunidad de ver la mano poderosa de su Dios, de aquel Dios que se acordó de la aflicción que ellos estaban pasando, pero aún ahí, aún así no afirmaban sus corazones en Dios, porque después de ver las 10 plagas, ¿sí? Que golpearon a aquellos que estaban oprimiéndoles, a aquellos que estaban abusando de su pueblo, yo creo, pienso, hoy, miles de años después, pienso, digo, creo que era más que suficiente prueba y condición para creer en Dios. Pero parece que no fue suficiente, ¿sí? Y más aún cuando ellos al salir se encuentran encerrados prácticamente entre el mar y el desierto, ¿no? Cuando los egipcios se dan cuenta de esta situación, de que el pueblo que les estaba sirviendo, el pueblo al cual le tenían esclavizado, el pueblo del cual sacaban todo el provecho, ¿sí? Y se estaba yendo, entonces alertan a Faraón y le dicen, el pueblo de Israel se está yendo. Y él dice, ¿cómo pudimos permitir que esto suceda? Y salen, dice, con sus carros, con sus jinetes, con sus caballos, con todo su ejército, salen para hacerles retroceder a ellos. Entonces yo quiero aquí destacar unas dos palabras que estrictamente constan en la Biblia. Ahora estamos en Éxodo capítulo 14. Todo el preámbulo que yo le estoy dando es de los primeros versículos del capítulo 14, Éxodo capítulo 14. Y quiero destacar dos situaciones que van a identificar posiblemente instancias de nuestra vida. La una es encerrados y la otra es forzados a retroceder. ¿Por qué? Porque aquí dice el pueblo de Dios que ellos estaban encerrados entre el desierto y el mar. No veían ningún futuro yendo por el desierto, metiéndose en el desierto, iban a ser prontamente alcanzados por los egipcios y no podían cruzar el mar porque obviamente ellos habían salido a pie, no es que tenían las facilidades para poder cruzar el mar. Encerrados. Y dos, Faraón decide salir con todo su potencial bélico para hacerles retroceder. Estas dos circunstancias se presentan, no sé con qué tanta frecuencia, en nuestras vidas, principalmente cuando estamos tratando de afirmarnos en los caminos de Dios, cuando tratamos de perseverar para que nuestra decisión sea definitiva, de hacer de Dios nuestro Dios, de Jesucristo nuestro Señor, de su Santo Espíritu nuestra guía, y de tener un compromiso mutuo, ¿sí? De que Él sea mi Dios y de que nosotros seamos su pueblo. Nos suele suceder esto, que a veces nos vemos encerrados en problemas terribles, terribles, sin salida, humanamente imposibles, y nos preguntamos, ¿cómo pudimos llegar a ese momento? ¿Cómo pudimos llegar a esta situación? Se me viene a la mente aquellas mujeres que se ven encerradas entre la espada y la pared, queriendo liberarse de una situación matrimonial que lo único que ha hecho es afligir, golpear, humillar, menoscabar, pero que no pueden liberarse porque simplemente no tienen la condición de sostenerse a sí mismas económicamente, anímicamente también están derrotadas y aparte de eso tienen en sus espaldas el peso de sostener a los hijos. Me viene a la mente aquella persona, varón o mujer, que ha trabajado por muchos años en
en en alguna institución o para alguna persona, y que habiendo avanzado en edad, de pronto se quedó sin un trabajo, fue despedido, sin tener un ahorro, sin tener nada que le respalde económicamente y que tiene una familia que todavía falta largo por sostenerla, por sustentarla, por formarla, y que todas las puertas se han cerrado. Y me podría venir a la mente muchos casos de los que yo escucho como pastor cuando piden una cita para hablar conmigo y vienen a derramar su dolor, su angustia, su frustración. Y digo, estamos encerrados porque no hay una salida, no hay condiciones para procurar un escape a la situación. Y no solo eso, sino que hay una fuerte influencia, a veces externa, a veces mental, parecería ser propia nuestra, de retroceder, de volver a Egipto, de volver a la esclavitud. Porque hay una expresión que dicen los israelitas, aquí dicen, no era mejor quedarnos sirviendo en Egipto que haber salido a morir acá en donde ni siquiera hay tumbas para que nos recojan. Esa es una perspectiva tan humana, tan propia. No digo que sea correcta, pero tampoco digo que es deliberadamente mala, porque es una reacción propia del ser humano, ¿no? Ya le digo, primero el sentirse encerrados frente a situaciones que humanamente no son factibles de solventarla. Y por otro lado, digo, ahí está este, hasta cierto punto, deseo o resignación de retroceder, porque uno dice, no me iba tan mal antes de que yo sea cristiano o cristiana, antes de comenzar a visitar la iglesia, antes de comenzar a leer la Biblia, antes de que aprendiera yo a orar, a comunicarme con Dios. Si bien las cosas estaban malas, pero no eran tan malas como están hoy. Y uno piensa que es así, porque la realidad a uno le pinta así. Pero a veces ese tipo de situaciones, digo, difíciles, sumadas a factores externos o internos que nos impulsan a retroceder, es porque nosotros olvidamos lo que Dios nos había dicho. Y Dios dijo, yo te voy a sacar con mano fuerte y me voy a glorificar en Faraón y la gente va a saber que tú tienes Dios. Por favor, aguanta, persevera. Si tienes que llorar, llora, desahógate, pero yo lo voy a hacer. Y a veces uno no imagina cómo Dios podría obrar en estos casos, pero todo el tiempo Dios estuvo advirtiéndoles a ellos, ¿no? Yo voy a dejar constancia a Egipto que soy tu Dios y que te voy a sacar con mano fuerte. Y Dios también, de algún modo, quería hacerle entender al pueblo que Dios va a dejar constancia también en nosotros, que no estamos solos, que no estamos desamparados. Yo, por ejemplo, pienso, ahora que estamos en una semana de gratitud acá en nuestra congregación, entre el 14 y el 19 de noviembre del 2023, eh, es bueno echar una miradita retrospectiva en nuestras vidas y ver primero de dónde Dios nos sacó, en qué condición estábamos cuando Él se cruzó por su infinita misericordia en nuestro camino, y luego ver también todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, porque quizás no es el primer problema que estamos pasando, quizás no es la primera dificultad, no es la primera adversidad que nos visita. Ya hemos tenido otro tipo de experiencias, no sé si menores o mayores, pero cualquiera sea la situación, a la postre vimos la mano de Dios levantándonos, sosteniéndonos, amarcándonos, fortaleciéndonos, proveyéndonos, sanándonos. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. De tal manera que ellos habían olvidado como nosotros, digo, es una eh, condición netamente humana, el hecho de olvidar que Dios nos dijo, primero yo tengo control de todo, a mí nada me coge de sorpresa, yo te prometí y yo te voy a cumplir, ¿sí? Mantengámonos firmes, fuertes, hasta el último, hasta ver la victoria de Dios en nuestras vidas, cualquiera sea su problema, su dificultad, su angustia, su quebranto, el motivo por el que las noches de descanso se ven reducidas porque
El dolor y la dificultad a veces nos tienen en insomnio y pensativos durante largas horas que deberían ser de descanso, pero el descanso y el reposo está en Dios. Bueno, encerrados y con la intención de retroceder, dice la palabra de Dios que ellos tomaron una actitud que fue la correcta. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 16. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 16. Usted me dirá, pastor, yo me identifico con todo lo que usted dice y yo estoy pasando una situación así. No tengo entendimiento, tampoco tengo una luz, ni del por qué estoy en esta condición, ni qué puedo hacer para salir. Bueno, Dios tiene una respuesta en su palabra y está ahí. Éxodo 14, versículos del 10 al 16. Hago la lectura. Como siempre, le pido que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero, pero lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mi día a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, aquí está la primera gran victoria, ¿no? Eh, Siempre yo he recomendado que cuando los problemas que se presentan en nuestras vidas no son de fácil solución, porque sí, hay problemas, dificultades que de pronto dentro de nuestras capacidades humanas las podemos solucionar, sí, gracias a Dios, para eso nos ha dado capacidades, inteligencia, etcétera, etcétera. Pero cuando estos ya superan nuestras condiciones, yo siempre digo: ore y no deje de orar, y pida y clame y ruegue e insista, ¿no? Y una vez más aquí la palabra de Dios nos muestra eso, ¿no? Dice que cuando ellos alzaron los ojos y vieron que los egipcios venían con todo ese arsenal a hacerles retroceder nuevamente a la condición de esclavitud, porque no es que iban a retroceder para decir: ¿sabe qué? Negociemos. No, no. Ellos iban a regresar a su condición de esclavitud, y con seguridad iban a regresar a ser mucho más oprimidos de lo que ya estuvieron por mucho tiempo. Entonces ellos miran el peligro, se sienten encerrados y sin salida. Y hay una queja en contra de Moisés, ¿no? Dice: ¿por qué nos sacaste? Estábamos allá. Por último era de morir allá, antes de venir a morir aquí, esparcidos los cadáveres en el desierto. Digo, esa es una perspectiva netamente humana, porque sí, pues el susto, la angustia, el miedo. De hecho, no está por demás hacer notar algo que parecería muy obvio, ¿no? Y es que el miedo y el temor es propio del ser humano. La manifestación de este puede ser diferente en cada uno, pero el temor del ser humano es propio. ¿Y por qué es propio? Simplemente porque más pronto que tarde nos damos cuenta que no somos, ¿sí?, lo autosuficientes que nosotros pensamos que podríamos ser, ¿sí? No somos tan autosuficientes como quisiéramos ser. Y es ahí cuando nos damos cuenta de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y esto lo digo con mucho cariño para quienes no creen en Dios, no creen en nada, ¿sí? Y piensan que sí, pues el cielo y el infierno están aquí mismo en la tierra, y piensan que cada uno se forja su destino y que sí, cada uno tiene su voluntad propia para decidir en su vida, pero hay una propuesta de Dios para tener una vida de victoria. Sí, obviamente que va concomitante con el moldear nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro comportamiento, con ponernos ciertos límites, que eso es Dios, ¿sí? Dios
que es soberano, majestuoso, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, Él lo primero que quiere es cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas para poder darnos lo que Él tiene para darnos, ¿no? Dicho de otro modo, Dios no es ningún irresponsable que nos llevaría a la tierra prometida sin pasar todo lo vivido, sí, que a la postre nos da aprendizaje, nos va moldeando, nos hace madurar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Bueno, alzaron su voz y clamaron. Alzaron su voz y clamaron. Pastor, ¿qué debo hacer? Alzar su voz y clamar. Es que mi situación es alzar su voz y clamar. Es que ya no doy más. Alce su voz y clame, y pídale, y dígale, insístale. Si es que la noche se ve suspendida en el descanso y permanece despierto y le abruman los pensamientos de la situación que está pasando, bueno, contrarreste esos pensamientos orando, pidiéndole, clamándole a Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Y no olvide que hay que creer, obedecer, agotar lo humanamente posible y deje que Dios haga su parte, ¿sí? No es que Dios vino al rescate de ellos cuando ellos estaban todavía en Egipto, eh, durmiendo alguna noche, no. Para que uno pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús, uno tiene que cumplir procesos, ¿no? El primero, obviamente, es creer, que no es tan fácil como decirse, no, yo sí creo en Dios, no. Porque Dios pone a prueba nuestra fe muchas veces, ¿no? Y claro, si ya decidimos creer, mi, mi confirmación de fe, de que yo le creo a Dios, es obedecer, porque si le creo, entonces voy a hacer lo que Él me pide. Si Él me dice, ve, tú trata de ser una persona santa, una persona íntegra, una persona de bien, aunque mientras te estoy formando, pues vas a recibir vituperio, insulto, injusticias, etcétera, etcétera. Si me crees, tú haz lo que yo te digo, obedece. Yo sabré el momento en el que te voy a levantar, sabré el momento en que voy a vengarme de tus enemigos, porque Dios dice, mí es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios conoce todos los tiempos y sus procesos son infalibles. Entonces, si uno cree, obedece. También hay que agotar la parte humana, o sea, lo que está a mi alcance, ¿no? O sea, ya no sé qué más hacer, pues tengo que apelar a la parte humana. Y aquí viene uno de mis versículos preferidos, que es el Éxodo 14:14. Dice, y Jehová peleará por vosotros. Yo quiero dejarle estos dos aspectos en su corazón. Y sé que si usted los toma de la mejor manera, va a ser un bálsamo en su vida. El primero, no temas, permanece firme y mira la salvación que Dios te va a dar, que fueron las palabras de Moisés. No temas, permanece firme, estad firmes, dice, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Y la otra cosa, sepa que a la postre, cuando todo sea agotado, Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Culmina diciendo la palabra de Dios, la instrucción rápida que Dios le da a Moisés y que nosotros en el texto bíblico vemos esto, ¿no? ¿Sí? Aquella varita que en un momento determinado frente a los reproches que Moisés hacía, ¿no? De que, ¿y ahora qué hago? ¿Y si voy y no me creen? Que no sé qué. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara. Y aquella varita le dijo, échala al piso y se convirtió en una culebra. Y luego le dijo, tómale por la cola y volvió a convertirse en vara. Y le dio otras señales más prodigiosas. Ahora la varita comienza a manifestarse, ¿no? Desde aquella ocasión a este momento que ha pasado ya algún tiempo, ahora vuelve a aparecer la varita. ¿Dónde estaba la varita durante todo ese tiempo? En la mano de Moisés. ¿Dónde está nuestra fe? Desde el inicio hasta hoy debe estar en nuestro corazón.
¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica yo me permití llamarle Yo me glorifico en tu debilidad. Así dice Dios. Yo me glorifico en tu debilidad. Mantente firme. Fortalécete a través de la lectura de la palabra de Dios. Alábale, glorifícale, exáltale, mantente en comunión con Dios y vas a ver la salida que Dios te da. Cualquiera sea el problema, por difícil, imposible, por encerrado que se encuentre o encerrada, por amenazada que se encuentre la persona con su problema y con las personas que están en nuestro alrededor, no decline. Dios tiene una salida y Dios la cumplirá. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios ha dicho, lo hará. Él peleará la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará